Todo comenzó como empiezan las noches sin rumbo. Un grupo de amigos reunidos, con más ganas de encontrar algo extraño que de dormir. La rutina era siempre la misma. Risas nerviosas, conversaciones triviales y ese ritual que ya se había convertido en costumbre: encender la laptop, ajustar las configuraciones de VPN y empezar la travesía por los pasillos invisibles de la Deep Web. Para la mayoría de mis amigos, aquello no era más que un entretenimiento pasajero, un juego de valentía adolescente disfrazado de exploración digital. Pero para mí, la red oscura había sido, desde hacía meses, una especie de refugio secreto. Había aprendido a moverme con relativa seguridad, a distinguir páginas falsas de auténticas, a reconocer foros de charlatanes de verdaderos intercambios prohibidos. Me atraía la sensación de peligro, esa idea de que, con solo unos clics, uno podía estar a centímetros virtuales de personas que vivían fuera de la ley, de experimentos humanos prohibidos, de secretos que nunca llegarían a la superficie. Aquella noche no buscábamos nada en particular. Navegábamos por links rotos, páginas que parecían abandonadas y catálogos interminables de servicios ilegales. Entre bromas sobre hackers y sicarios a sueldo, yo decidí que quería algo diferente, algo más allá de lo común. Mis dedos teclearon con fluidez en la barra del navegador Tor, siguiendo una cadena de links que alguien había dejado en un foro privado. El hilo llevaba un título extraño: The 8 Horas Game. La página no tenía gráficos elaborados ni banners llamativos. Apenas una pantalla negra con letras rojas que parpadeaban. ¿Estás aburrido? ¿Quieres sentir lo real? Presiona aquí y juega durante 8 horas. No se admiten retiradas. Mis amigos se rieron pensando que era un creepypasta barato. Pero yo, en silencio, sentí ese cosquilleo que antecede a lo desconocido. Contra toda lógica, contra toda precaución que en otro momento habría tenido, hice clic. No hubo redirección, no hubo confirmación. Solo un archivo descargándose de inmediato, sin que pudiera cancelarlo. Un archivo ejecutable con un nombre encriptado, ilegible. Mi corazón latió más fuerte, y de repente, todo cambió. La conexión a internet se cortó de golpe. La laptop quedó congelada y, uno a uno, los celulares en la mesa se apagaron. El router, las luces de la casa e incluso la televisión del fondo. Todo quedó en silencio y oscuridad. Solo mi teléfono, que había quedado cargando en la mesa, encendió su pantalla, mostrando un fondo blanco que iluminaba tenuemente la habitación. Al principio lo tomamos como una coincidencia, un apagón de electricidad que se mezcló con el fallo de los dispositivos. Pero entonces, un sonido seco retumbó en el pasillo. Pasos. El ambiente se volvió espeso, sofocante. Nos miramos entre nosotros con nerviosismo, pero nadie se levantó. Yo fui el primero en ponerme de pie, celular en mano como única fuente de luz. Caminé hacia la puerta que daba al pasillo, y justo cuando puse la mano en el pomo, los pasos se detuvieron. ¿Hola?, pregunté intentando sonar firme. El silencio fue absoluto, hasta que un golpe seco resonó en la ventana de la sala. Uno, luego otro, como si alguien estuviera tocando desde afuera. Mis amigos comenzaron a ponerse nerviosos, murmurando que aquello debía ser una broma. Yo quería creer lo mismo, pero algo dentro de mí sabía que no lo era. De repente, la pantalla de mi celular cambió. Ya no era blanca. Ahora mostraba un temporizador que marcaba 7 horas 59 minutos 59 segundos. 8 horas exactas. No me dio tiempo a pensar. De la oscuridad del pasillo emergió una figura. Una silueta alta, delgada, con un rostro cubierto por una máscara de payaso grotesca, iluminada por la tenue luz de mi teléfono. Tras ella, otras 2 figuras aparecieron, todas con máscaras diferentes, todas inmóviles, observándonos. El pánico fue instantáneo. Mis amigos gritaron, algunos corrieron hacia la puerta trasera, pero yo me quedé paralizado. No entendía cómo habían entrado, ni qué querían. Lo único claro era que habían venido por nosotros. El primero de los enmascarados avanzó hacia mí y yo retrocedí de inmediato. Tropecé con la mesa y el celular cayó al suelo, quedando con la pantalla hacia arriba. El temporizador seguía corriendo. 7 horas, 58 minutos y 34 segundos. El ataque fue brutal y repentino. Uno de mis amigos intentó detenerlos, pero recibió un golpe seco que lo dejó en el suelo. Otro fue arrastrado hacia la oscuridad mientras gritaba desesperado.
Yo corrí hacia la cocina, jadeando, buscando cualquier cosa que pudiera servirme como arma. Agarré un cuchillo, pero antes de poder reaccionar, una mano enguantada me sujetó por detrás y me empujó contra la pared. Sentí el filo de algo frío rozando mi piel. El instinto me salvó. Me giré con violencia, forcejeé, y en el caos logré escapar hacia el patio trasero. No veía nada, solo sombras moviéndose entre la oscuridad. Mis pulmones ardían, mi corazón golpeaba como un martillo dentro del pecho. Logré esconderme detrás de un árbol, temblando, mientras escuchaba risas apagadas mezcladas con los crujidos de la madera al ser pisada. Creí que había perdido a mis perseguidores, pero uno de ellos me encontró. La pelea fue breve y brutal. Su cuchillo atravesó mi mano izquierda, inmovilizándome contra el tronco. El dolor me arrancó un grito desgarrador. Cuando pensé que todo había terminado, que la siguiente estocada me silenciaría para siempre, un zumbido interrumpió la escena. Mi celular. Ese maldito celular, tirado en el suelo de la cocina, comenzó a emitir un sonido metálico y penetrante. Al unísono, las figuras se detuvieron, como obedeciendo una orden invisible. Me soltaron sin decir palabra, retrocedieron lentamente y desaparecieron en la oscuridad de la noche. Yo, aturdido, sangrando y temblando, regresé tambaleante a la casa. Adentro reinaba un silencio sepulcral. Mis amigos, algunos estaban inconscientes, otros simplemente no estaban. La pantalla de mi celular mostraba ahora un mensaje. Felicidades. Has sobrevivido a la primera ronda. Bajo el texto aparecían imágenes. Fotografías mías, tomadas desde ángulos imposibles, mientras corría, mientras gritaba, mientras me escondía. Y no solo de mí, también de mis amigos, algunos marcados con una palabra escrita en rojo. Perdedores. Sus rostros aparecían distorsionados, mutilados digitalmente como si fueran advertencias. Un correo electrónico llegó al instante. Lo abrí con manos temblorosas y leí: has demostrado valor, has ganado el juego de las 8 horas. Tu participación queda registrada. Si deseas continuar, recibirás más recompensas. Si decides retirarte, recuerda, ya no puedes deshacer lo vivido. En ese momento no sabía qué pensar. El mensaje incluía una dirección física y prometía una recompensa por mi victoria. Quise ignorarlo, borrarlo, olvidarlo. Pero al día siguiente, al abrir la puerta de mi casa, encontré un sobre. Dentro había dinero en efectivo, una cantidad que no podía rechazar fácilmente, y una nota que decía: ganador, la próxima ronda te espera. Desde entonces, nada volvió a ser igual. La paranoia se instaló en mi mente. Los espejos me devolvían un reflejo diferente, y cada sonido nocturno me hacía recordar esas máscaras inmóviles. No volví a confiar en la seguridad de mi propia casa, ni en la supuesta intimidad de mi conexión a Internet. El juego había comenzado, y aún no había terminado. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. La sensación de ser observado no desaparecía ni por un instante. Cada notificación de mi teléfono, cada vibración del correo electrónico me hacía saltar, recordándome que el juego no había terminado. La Deep Web, que antes me parecía un territorio fascinante, se convirtió en un lugar prohibido en mi mente, un agujero negro del que no podía escapar sin arriesgarme a volver a enfrentarme a aquello. Intenté cortar todo contacto con la tecnología. Desenchufé routers, tiré cables, desconecté cámaras, incluso dejé de usar mi computadora personal durante días. Pero el correo había dejado su huella, su amenaza invisible, un recordatorio constante de que yo había sido marcado como ganador y que la línea entre la realidad y el juego estaba rota. Una noche, mientras intentaba dormir en la oscuridad absoluta, escuché un golpe en la ventana. Me levanté con cuidado, pensando que era el viento o algún animal, pero el golpe se repitió, más insistente. Temblando, me acerqué, solo para encontrar un sobre más. Esta vez no había dinero, solo un papel doblado con una sola palabra escrita con tinta roja: continúa. El miedo se mezcló con algo que no esperaba: curiosidad. A pesar de todo, sentí el impulso de saber más, de entender quién estaba detrás del juego, de qué se trataba realmente. Pero esa curiosidad se enfrentaba a un muro de terror. No podía volver a poner en riesgo mi vida y la de los demás. Sabía que cada decisión, cada movimiento dentro del juego tenía consecuencias reales. Esa noche, mientras miraba la pantalla apagada de mi celular, recordé cada imagen, cada sonido, cada rostro que había visto.
Los pasos en el pasillo, los cuchillos, las máscaras, las fotos de mis amigos, todo me perseguía en sueños, y cuando despertaba todavía sentía el frío de la mano ensangrentada que me habían clavado. Decidí que era hora de enfrentar mi miedo, de cerrar este capítulo sin volver a jugar. Abrí el correo que había dejado guardado, lo eliminé, borré toda evidencia del archivo descargado y quemé cualquier papel, cualquier nota que pudiera vincularme de nuevo con aquella pesadilla digital. Era un acto simbólico, pero necesario. El primer paso para recuperar algo de control sobre mi vida. Pasaron semanas. No hubo más sobres, no hubo mensajes, no hubo imágenes nuevas. Parecía que el juego había terminado, hasta que llegó la carta final. Esta vez no fue entregada en persona ni apareció en mi correo. La encontré en el buzón, simple, blanca, sin marcas, sin remitente. Dentro una sola nota. Ganaste. Has elegido sabiamente. No todos lo hacen, recuerda siempre. La línea entre lo real y lo virtual es más delgada de lo que imaginas. Ese fue el cierre que necesitaba. No había dinero, no había invitaciones para continuar. No había amenazas explícitas. Solo un recordatorio de que mi decisión había marcado la diferencia. La Deep Web seguía allí, más profunda y más oscura que nunca, y yo había tocado su corazón sin sucumbir completamente a él. Sin embargo, la experiencia dejó su huella. Aprendí a no subestimar la curiosidad humana ni el poder de los espacios ocultos de Internet. Aprendí que la valentía y la precaución deben coexistir, y que algunas puertas, una vez abiertas, no se cierran nunca por completo en la mente. Cada vez que alguien menciona la Deep Web, siento un escalofrío. Cada vez que veo una pantalla blanca en la oscuridad, recuerdo los ojos detrás de las máscaras, los pasos, el filo del cuchillo, el zumbido que salvó mi vida. Hoy, al contar esta historia, lo hago como advertencia y testimonio. La curiosidad puede ser peligrosa, pero el conocimiento y la precaución son las armas más poderosas. No quiero que nadie más repita mis errores, ni que se deje tentar por promesas de juegos que parecen inofensivos, porque la Deep Web no es solo un lugar en Internet. Es un espejo de los miedos más profundos y de la oscuridad que habita en cada uno de nosotros. Y mientras escribo estas líneas, mientras relato todo lo que viví, hay algo más que quiero decirte, lector o espectador. Si alguna vez decides aventurarte en territorios que no comprendes del todo, recuerda siempre mantener la mente alerta, las puertas cerradas y la curiosidad bajo control. No todos los que juegan tienen la misma suerte, y algunas victorias vienen con cicatrices invisibles. Si esta historia te ha impactado, si sientes que la curiosidad y la prudencia deben ir de la mano, te invito a suscribirte, a compartir tu opinión y a comentar qué harías tú en un juego como este. Deja tu mensaje sobre cómo enfrentarías la tentación de continuar o cómo protegerías tu vida de lo desconocido. Tu experiencia también cuenta, y juntos podemos aprender a navegar lo prohibido sin perder nuestra humanidad. Porque, al final, el verdadero juego no está en la Deep Web, sino en nuestras decisiones, en nuestro valor para decir basta y en nuestra capacidad de sobrevivir a lo que no podemos comprender del todo. El frío de la noche había caído sobre la ciudad y en la pequeña casa de suburbio que compartíamos, la oscuridad parecía más densa que nunca. Trisha y yo habíamos estado atrapados en un ciclo de dolor que parecía no tener fin. La pérdida de nuestro hijo había dejado una herida que ni el tiempo ni las palabras podían sanar. Ella se había aislado por completo, y cada día se parecía al anterior. Habitaciones silenciosas, luces apagadas y un vacío en sus ojos que me recordaba constantemente que el mundo había perdido su color. Yo intentaba acercarme, hablaba, la abrazaba, le ofrecía cualquier gesto de cariño, pero nada parecía penetrar el muro invisible que la separaba de la vida. Greg, un amigo de años con un historial inquietante de experimentos tecnológicos, me sugirió algo que en otro momento habría descartado como una locura. Busca en la Deep Web algo que pueda ayudarla. Hay soluciones que nadie se atreve a ofrecer en el mundo real, me dijo con una mezcla de seriedad y entusiasmo. No podía soportar verla así, cada día más delgada, cada noche más ausente. La desesperación nubló mi juicio, y siguiendo su consejo, me sumergí en los rincones más oscuros de Internet, guiado por foros que ofrecían tecnologías extrañas y objetos diseñados para calmar almas heridas. Fue allí donde encontré la oferta, una muñeca humanizada,
un dispositivo que prometía replicar las interacciones de un bebé real con sorprendente fidelidad. Los comentarios eran ambiguos. Algunos hablaban de consuelo, otros de experiencias inquietantes, pero mi decisión estaba tomada. La orden se hizo en silencio, a través de una transacción anónima, con instrucciones mínimas y un aviso apenas perceptible de que la muñeca era completamente personalizable. Cuando la caja llegó, era tan simple que parecía anodina, blanca, sin marcas, sin señales de advertencia. Abrirla fue un momento que mezclaba esperanza y temor. La muñeca yacía envuelta en telas suaves, y al descubrir su rostro, sentí un escalofrío que no sabía si provenía del frío de la habitación o de la inquietante perfección de sus rasgos. Tenía ojos grandes, claros, y su piel parecía respirar con detalles tan minuciosos que podrían engañar a cualquiera. Lo más inquietante era que parecía reflejar partes de Trisha y de mí misma. La forma de su nariz, la curva de su boca, la expresión de sorpresa perpetua que nuestro hijo había mostrado en sus fotos. La llamamos Blue. Al principio, Trisha reaccionó como si hubiera recuperado algo perdido. Abrazó a Blue, le susurró palabras de consuelo y, por primera vez en meses, dejó escapar una risa suave, casi olvidada. Aquella chispa de vida fue como un milagro, y por un instante sentí que la desesperación que nos había consumido empezaba a retroceder. Cada noche ella me contaba historias sobre Blue, le cantaba canciones, lo mecía en sus brazos con una devoción que parecía irracional pero profundamente humana. La presencia de la muñeca llenó la casa con una nueva energía, pero pronto esa energía comenzó a tornarse ominosa. Trisha comenzó a descuidar su comida, su sueño y cualquier interacción conmigo o con el mundo exterior. Su obsesión creció hasta el punto de que cualquier intento de acercamiento de mi parte era rechazado con frialdad. La voz de Blue se convirtió en el centro de su universo, y yo, que inicialmente había sentido alivio, empecé a notar que algo estaba profundamente mal. Una noche, al intentar apartarla de la muñeca, me vi enfrentado a un momento que congeló la sangre en mis venas. Trisha, con los ojos desorbitados y la respiración agitada, levantó un cuchillo y avanzó hacia mí, murmurando que Blue estaba en peligro y que nadie debía tocarlo. Fue un instante de pánico absoluto. Me vi esquivando, evitando el filo que brillaba bajo la luz de la lámpara, mientras mi mente luchaba por aceptar que la mujer que amaba estaba completamente absorbida por un objeto inanimado. Después de ese episodio, la atmósfera en la casa se volvió irrespirable. La temperatura parecía fluctuar sin motivo. Objetos se desplazaban como si alguien los hubiera tocado. Y lo más perturbador, el llanto de Blue resonaba por la casa, suave al principio, luego más intenso, incluso cuando Trisha estaba fuera de la habitación. Comencé a registrar cada detalle, a examinar la muñeca de cerca, y fue entonces cuando descubrí lo imposible. Cables diminutos, una cámara oculta en la base del cuello, sensores que imitaban respiración y movimientos, todo diseñado para simular un comportamiento humano. La muñeca no era solo un objeto, era un dispositivo de vigilancia. Alguien nos había estado espiando desde el principio, utilizando la desesperación de Trisha como espectáculo macabro. La Deep Web había ofrecido más que un consuelo. Había tendido una trampa que convertía nuestro dolor en entretenimiento para un observador invisible. Intenté racionalizarlo, pensar que todo era un fallo técnico, pero los eventos no se detenían. Un incendio accidental destruyó parte de la cocina, ocurrido inexplicablemente durante la noche. Luces que parpadeaban sin motivo. El llanto de Blue sincronizado con los momentos en que Trisha más necesitaba consuelo. Cada descubrimiento me empujaba más hacia un abismo de paranoia. Cada objeto, cada sonido, parecía diseñado para manipularnos emocionalmente. La seguridad que pensé encontrar en la tecnología de la Deep Web se transformó en un laberinto de control invisible y de peligro latente. La situación alcanzó un punto crítico cuando decidí intervenir de manera directa. Con cuidado, apagué todos los dispositivos de la casa. Intenté separar a Trisha de Blue, y la observé con la mirada vacía de quien ya no reconoce la realidad. Cada palabra que le decía parecía perderse en un vacío. Cada gesto de cariño era reemplazado por el abrazo mecánico hacia la muñeca. Comencé a documentar todo, imágenes, sonidos, los movimientos casi humanos de Blue. La evidencia era clara, pero eso no disminuía el terror que sentía. La Deep Web nos había proporcionado un objeto, sí, pero también había sembrado la semilla de una obsesión peligrosa y un acecho constante.
La noche en que la policía finalmente intervino fue surreal. Explicamos la presencia de Blue, los cables, la cámara oculta, pero los investigadores apenas pudieron registrar el incidente. La sofisticación del dispositivo y la dificultad de rastrear su origen en la Deep Web hacían que la responsabilidad se diluyera en la oscuridad de Internet. Nadie podía señalar a un culpable concreto, y esa falta de justicia hizo que el trauma permaneciera en nuestra vida cotidiana. Trisha necesitó meses de terapia intensiva para reconstruir su sentido de realidad, para aprender a distinguir entre afecto genuino y manipulación digital. Mientras tanto, yo me sumergí en la investigación, intentando comprender cómo un objeto tan simple en apariencia podía ejercer un control tan devastador sobre las emociones humanas. Descubrí foros donde usuarios describían experiencias similares, tiendas en la Deep Web donde se ofrecían muñecas humanizadas con tecnología avanzada y cámaras ocultas, y grupos que veían en el dolor ajeno un entretenimiento perverso. Cada hallazgo reforzaba la lección que había aprendido a la fuerza. La búsqueda de soluciones rápidas en los rincones más oscuros de Internet podía traer más horror que alivio. Pero la vida, de alguna manera, continuó. La llegada de nuestra hija Emma trajo luz y esperanza, un recordatorio de que incluso tras la oscuridad más intensa, la vida podía abrirse camino. Sin embargo, el recuerdo de Blue, de las noches en vela, del miedo y la obsesión que habían llenado nuestra casa, permanecía como cicatriz invisible, un recordatorio constante de los riesgos que implican las promesas de la Deep Web. La experiencia nos enseñó que algunas heridas no se curan con objetos ni tecnología, sino con presencia, paciencia y contacto humano genuino. Cada vez que alguien me habla de soluciones rápidas, de dispositivos que prometen reemplazar la interacción humana, no puedo evitar recordar a Blue. Su rostro perfecto, su mirada inquietante y la sensación de que nunca estábamos realmente solos. Aprendí que en la Deep Web, la línea entre lo real y lo simulado es tenue, y que la curiosidad, por más inocente que parezca, puede abrir puertas que jamás deberían tocarse. La obsesión, el miedo y la vigilancia invisible se convirtieron en compañeros no deseados, dejando cicatrices que no desaparecen con el tiempo. Tras meses de terapia, Trisha comenzó a reconstruir lentamente su vida. Cada sesión era un enfrentamiento con los recuerdos de Blue, con las noches de llanto inexplicable y el miedo constante de ser observada. Aprendió a reconocer los límites de la tecnología y a distinguir entre el afecto genuino y la manipulación digital. Su recuperación fue lenta, marcada por recaídas ocasionales y episodios de ansiedad que traían de vuelta imágenes del rostro de la muñeca, con sus ojos que parecían observarla incluso desde la distancia. Pero había progreso. Trisha empezó a salir de casa, a reírse de nuevo, a dormir sin que la sombra de Blue la acechara. Yo, por mi parte, pasé incontables horas investigando. La Deep Web no era solo un espacio de curiosidad peligrosa, sino un ecosistema de explotación emocional. Descubrí redes donde objetos como Blue eran vendidos a precios exorbitantes, donde programadores perfeccionaban algoritmos para manipular emociones humanas y donde quienes observaban el dolor ajeno lo hacían con una mezcla de fascinación y crueldad. Cada hallazgo me hizo entender que nuestra experiencia no había sido un accidente aislado, sino parte de un fenómeno mucho más amplio y perturbador. El día que sostuve a nuestra hija Emma por primera vez, mientras Trisha la acunaba y le cantaba suavemente, sentí que una parte de aquel oscuro capítulo finalmente se cerraba. La inocencia de Emma, su respiración tranquila y su mirada pura contrastaban con los horrores que habíamos vivido. Blue ya no estaba en nuestra casa. La destruimos cuidadosamente, desmantelando cada cable, retirando cada cámara y asegurándonos de que nadie pudiera replicarlo. Sin embargo, la experiencia había dejado una marca indeleble en nuestra mente. Habíamos aprendido que la Deep Web no ofrece soluciones, sino riesgos disfrazados de promesas, y que la vulnerabilidad emocional puede ser utilizada como entretenimiento macabro por quienes viven en los márgenes digitales. Aún así, la vida continuó, con sus desafíos y alegrías. Trisha, ahora más fuerte, enseñó a Emma a confiar en el afecto humano y en la paciencia, valores que ninguna tecnología podría reemplazar. Yo me ocupé de proteger a mi familia, de establecer límites claros y de mantenernos alejados de todo lo que pudiera traer de vuelta la obsesión o el peligro. A veces, cuando recordamos lo sucedido,
Hablamos de ello con cautela, no para revivir el miedo, sino para aprender de él, para nunca más caer en la trampa de la curiosidad imprudente. La experiencia con Blue y la Deep Web nos enseñó que el consuelo verdadero no proviene de objetos ni de atajos digitales, sino de la cercanía, la comunicación y la empatía. Aprendimos que la desesperación puede nublar el juicio y que las soluciones rápidas a menudo esconden trampas invisibles. Nuestra historia se convirtió en advertencia. El dolor humano no puede ni debe ser manipulado por algoritmos ni por miradas anónimas en la oscuridad de la red. Con Emma creciendo a nuestro lado, finalmente sentimos que la luz había regresado a nuestra casa. Las cicatrices permanecen, sí, pero ya no son marcas de miedo, sino recordatorios de resiliencia. Sabemos que la Deep Web sigue existiendo, que hay lugares donde el dolor se convierte en espectáculo y la curiosidad puede ser peligrosa, pero hemos aprendido a vivir con conciencia y cuidado. Cada día es un testimonio de que, aunque la tecnología puede imitar la vida, solo la humanidad genuina puede ofrecer verdadero consuelo. Y así, mientras Trisha y yo observamos a Emma jugar y reír, comprendemos que lo más importante no es lo que ofrece la red, sino lo que creamos con nuestras propias manos, nuestra paciencia y nuestro amor. Blue quedó atrás como un símbolo de advertencia, un recuerdo inquietante de lo que podría suceder si el dolor humano se entrega a las manos equivocadas. Nunca volveremos a buscar alivio en rincones oscuros. Ahora sabemos que el verdadero cuidado, el verdadero consuelo, solo puede nacer en la luz, en la vida real y en el contacto humano. Si tú, que escuchas esta historia, alguna vez sientes curiosidad por los misterios que prometen soluciones rápidas en la Deep Web, recuerda nuestro caso. La curiosidad puede ser peligrosa, y lo que parece una ayuda puede ser una trampa. Protege tu mente, tu corazón y a tus seres queridos. Mantente cerca de quienes amas, valora el afecto real y nunca olvides que la vida no se reemplaza con objetos ni algoritmos. Si esta historia te impactó, deja tu comentario y comparte tu opinión sobre cómo la tecnología puede influir en nuestras emociones. Suscríbete para conocer más relatos que mezclan la realidad con los peligros de los rincones más oscuros de Internet y aprende a protegerte de ellos. El sonido de la lluvia golpeando suavemente las ventanas se mezclaba con el murmullo constante del viento, creando una sensación de calma que apenas duraba en la casa de Clara. Su perro, Tim, un gran danés de imponente tamaño, descansaba a su lado, su respiración pesada un recordatorio de la compañía silenciosa que le daba cierta seguridad. Aquella noche, como tantas otras, Clara se sentía agotada. El peso de ser madre soltera y trabajar largas horas comenzaba a pasar factura. El reloj marcaba las 11:30 cuando, de repente, un golpe seco en la ventana de la cocina la sobresaltó. Tim se incorporó inmediatamente, ladrando con una fuerza que retumbaba en la madera del suelo. Clara tragó saliva, su corazón golpeando con fuerza, y se acercó a la ventana con cautela, viendo solo sombras danzando con la luz de la farola del vecindario. Decidida a asegurarse de que no era nada, abrió la puerta principal, dejando que Tim se adelantara hacia el jardín. El perro olfateaba y ladraba con creciente ansiedad, pero en un instante que pareció durar horas, Clara sintió un golpe en la nuca y todo se volvió negro. Cuando despertó, no estaba en su dormitorio ni en el familiar entorno de su cocina, sino en un sótano húmedo y mal iluminado. El frío de las paredes de cemento se mezclaba con un olor penetrante a humedad y algo indefinible que le erizaba la piel. Intentó moverse y descubrió que estaba atada, con cuerdas ásperas que le quemaban las muñecas y tobillos. La luz era tenue, proveniente de una lámpara colgante que oscilaba con un hilo metálico, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Frente a ella, 3 hombres enmascarados observaban desde detrás de cámaras colocadas estratégicamente en cada esquina. Clara comprendió con un terror que le helaba la sangre que no estaba sola. Estaba siendo filmada. La voz de uno de ellos, distorsionada por un modulador, llenó el espacio con una calma inquietante. «Bienvenida, Clara. Estás en un juego. Todo lo que pase será decidido por quienes observan. Ellos votarán tu destino, tortura, liberación o muerte». La realidad de la Deep Web, que siempre había considerado un lugar remoto y ajeno, se manifestó en su forma más cruel. Desconocidos observando y decidiendo sobre la vida de alguien que apenas conocían. El sonido metálico de un cinturón al ser agitado
fue suficiente para que Clara comprendiera la magnitud de la amenaza. El primer golpe le hizo temblar todo el cuerpo, un dolor agudo que se extendió como un incendio desde su espalda hasta la nuca. Cada vez que gritaba, la cámara capturaba su terror, transmitiéndolo a una audiencia invisible que aplaudía o votaba con indiferencia, como si fueran meros espectadores de un espectáculo macabro. Los minutos se transformaron en una eternidad, y cuando comenzaron a cortar los dedos de su mano izquierda, un dolor indescriptible la atravesó, mezclándose con la desesperación y la incredulidad de que algo así pudiera existir. Suplicaba e imploraba por su vida, mencionando a su hijo, con la voz quebrada por el miedo y el llanto, mientras la audiencia decidía, con números fríos y desalmados, si merecía continuar sufriendo o si su destino estaba sellado. Cada voto era un golpe más, no físico pero sí psicológico, que la obligaba a enfrentar la crudeza de la naturaleza humana en su forma más salvaje. Podía escuchar la respiración de los hombres enmascarados, su paciencia calculada, sus movimientos metódicos que convertían el dolor en espectáculo. Pero entre los gritos y los momentos de pausa, un sonido inesperado se coló en el sótano: los ladridos de Tim. El perro estaba afuera, arañando y golpeando la puerta con desesperación, un eco de lealtad que traspasaba la distancia y resonaba en la mente de Clara. Por un instante, la atención de los hombres se desvió, sus manos temblaron, y un murmullo recorrió la sala. Lo que ocurrió después fue una interacción improbable entre el instinto de supervivencia de Clara y la empatía latente de una audiencia acostumbrada a la crueldad. Los votos comenzaron a cambiar. La mirada de Tim, la fidelidad y el amor que un perro podía demostrar, logró conmover a quienes estaban observando desde la distancia de la Deep Web. Un 65% de la audiencia votó por la liberación, un número que parecía imposible frente a la sed de sangre inicial. Clara no podía creerlo. Cada segundo de esperanza parecía un milagro en medio del horror que vivía. Pero los hombres, sorprendidos por el giro inesperado de la trama, actuaron de manera mecánica, la sedaron de nuevo, y antes de que despertara en su cama, le dejaron junto a los restos de sus dedos en un frasco, un recordatorio brutal de lo que había sobrevivido. Despertó cubierta por la familiaridad engañosa de su hogar, pero nada podía borrar las marcas de la experiencia. La policía no encontró evidencia, ningún rastro de los intrusos, como si se hubieran desvanecido en la noche y en la red oscura que les había dado anonimato absoluto. Clara debía enfrentar no solo la reconstrucción de su cuerpo, sino la del alma, lidiando con una desilusión que transformaba cada sombra, cada puerta cerrada, en un posible recuerdo del horror vivido. Su relación con la Deep Web cambió para siempre. Lo que antes era curiosidad y una exploración tecnológica, se convirtió en un temor profundo y casi visceral. La humanidad le parecía distante, incluso cuando sabía que existían personas bondadosas. La experiencia le enseñó que a veces, la empatía de un animal podía ser más efectiva que la de los humanos. Los días se convirtieron en semanas, y cada movimiento de Clara estaba cargado de precaución y tensión. Tim se convirtió no solo en un compañero, sino en un símbolo de supervivencia. La prueba de que la lealtad y el amor podían alterar destinos incluso frente a la crueldad más calculada. Su hijo, ajeno a los detalles macabros, percibía la ansiedad y el silencio de la madre, y Clara luchaba por mantener una apariencia de normalidad, sabiendo que cada gesto podía afectar a su pequeño. La terapia, la reconstrucción física y emocional, se mezclaban con un temor persistente, la posibilidad de que aquellos hombres pudieran regresar, o que la Deep Web, con su anonimato infinito, pudiera volver a cruzar sus caminos. Las noches eran las más difíciles. Cada sonido, cada golpe en la ventana o crujido del piso, la transportaba instantáneamente al sótano, al dolor, a los gritos y a la incertidumbre de los votos. Intentaba distraerse con actividades cotidianas, pero la sensación de vigilancia y de peligro latente nunca desaparecía completamente. Su teléfono, su computadora, incluso la televisión eran recordatorios de que la tecnología podía ser un arma de doble filo. Comenzó a investigar sobre la Deep Web, a entender cómo los atacantes habían podido coordinar un espectáculo de tal magnitud, y cada descubrimiento aumentaba la mezcla de miedo y fascinación que sentía. Sabía que la curiosidad humana y el riesgo están siempre entrelazados,
y que la supervivencia a veces depende de elementos que escapan al control humano, como la lealtad de un perro o un giro improbable de quienes observan detrás de una pantalla. Los días siguientes se tornaron en un torbellino de emociones contradictorias. Clara intentaba retomar la rutina con su hijo, asegurándose de que cada actividad cotidiana, desde preparar el desayuno hasta ayudarlo con la escuela, fuera un acto de normalidad, una barricada contra los recuerdos que la acechaban. Sin embargo, incluso en los momentos más comunes su mente volvía al sótano. La fría cámara enfocándola, los hombres enmascarados, los votos de la audiencia y los gritos de dolor que parecían grabados en su memoria. Cada sonido extraño en la casa, cada sombra proyectada por la luz de la tarde, provocaba que su corazón se acelerara y que Tim se incorporara alertando, como si él también sintiera la presencia de algo invisible. Clara sabía que no podía permitir que el miedo la paralizara, pero la tentación de desconectarse completamente de la tecnología era fuerte. La computadora, que antes había sido una herramienta de trabajo y entretenimiento, ahora representaba un portal hacia la crueldad humana. La Deep Web ya no era un concepto abstracto, era un lugar donde la maldad podía materializarse, donde la audiencia podía decidir entre la vida y la muerte de alguien, y donde la empatía, cuando surgía, era tan escasa como inesperada. Aún así entendió que la ignorancia no era una defensa. Necesitaba conocer los peligros para protegerse y proteger a su hijo. Empezó a documentar todo lo que recordaba, desde los métodos de los atacantes hasta la mecánica de los votos, como si escribir sobre ello pudiera darle algún control sobre lo que había vivido. Con el tiempo, Clara comenzó a notar pequeños cambios en sí misma. El miedo seguía presente, pero estaba acompañado por una determinación silenciosa. No podía revertir lo ocurrido, pero podía usar la experiencia para reconstruir su vida con más cuidado, con más conciencia. Cada paseo con Tim se convirtió en un ritual de protección y compañía. Cada sonrisa de su hijo, en un recordatorio de lo que valía la pena luchar. Clara empezó a formarse en seguridad digital, aprendiendo sobre VPNs, cifrado y anonimato, no por curiosidad, sino como una defensa personal. El conocimiento le daba poder, y el poder mitigaba, aunque solo parcialmente, la vulnerabilidad que sentía. A medida que pasaban los meses, la herida física sanó, dejando cicatrices visibles y un frasco con los dedos cortados como un recordatorio sombrío de su experiencia. La cicatriz emocional era más profunda, invisible, y se manifestaba en sus pesadillas, en su desconfianza hacia las personas y en su cautela tecnológica. Pero también despertó en Clara un sentido de resiliencia. Comprendió que la empatía y la conexión no siempre se encuentran en los lugares esperados. El amor de Tim había sido un salvavidas. Una prueba de que incluso en un mundo de indiferencia y crueldad, la lealtad podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Finalmente llegó un día en que Clara se permitió encender la computadora sin sentir pánico inmediato. Investigó sobre la Deep Web con cautela, comprendiendo los riesgos, pero también reconociendo la necesidad de estar informada. Creó protocolos de seguridad, compartió conocimientos con otras madres y cuidadores, y usó su experiencia para advertir sobre los peligros del anonimato y la violencia en línea. Su historia, aunque marcada por la desesperación y el dolor, se convirtió en un testimonio de supervivencia y precaución. Clara entendió que no todas las historias de la Deep Web terminan con un final trágico. Algunas, como la suya, dependen de la intervención inesperada de la empatía, incluso cuando proviene de un animal que ama incondicionalmente. Cada noche, al mirar a Tim dormir a su lado y escuchar la respiración tranquila de su hijo, Clara respiraba con la certeza de que, aunque la humanidad podía ser aterradora, la vida todavía ofrecía razones para seguir adelante. La Deep Web seguía siendo un territorio oscuro, pero ella había aprendido que el conocimiento, la preparación y la fidelidad de quienes amamos podían convertirse en armas poderosas contra la maldad. Y aunque la cicatriz física nunca desaparecería por completo, su espíritu se fortaleció, sabiendo que la verdadera supervivencia no solo reside en escapar del peligro, sino en levantarse después del horror y construir un futuro donde el miedo no sea el dictador de la vida diaria. Al final, Clara decidió compartir su experiencia públicamente, usando su historia para educar y advertir a otros sobre los riesgos de la Deep Web, y cómo incluso en los momentos más oscuros,
La esperanza y la empatía podían surgir de los lugares más inesperados. La vida no volvió a ser la misma, pero sí más consciente, más cuidadosa y profundamente agradecida por las pequeñas cosas. Un abrazo, un ladrido, una mirada que dice, todo estará bien. Y así, entre la reconstrucción de su hogar y la protección de su hijo, Clara encontró una manera de vivir con la memoria del horror, transformándola en fuerza, conocimiento y supervivencia. Si llegaste hasta aquí y quieres conocer más historias de resiliencia y lecciones sobre cómo enfrentar lo inesperado en el mundo digital, suscríbete y sigue atentos. Porque la información es poder y la preparación puede salvar vidas. Nunca olvidaré la primera vez que tropecé con aquel lugar en la Deep Web. Tenía 20 años y, como muchos jóvenes que se sienten invisibles o incomprendidos, buscaba pertenencia, alguien que compartiera mi rabia y frustraciones. Al principio, todo parecía un juego de curiosidad y rebeldía, un foro oculto, protegido por capas de cifrado, lleno de nombres anónimos que se burlaban de la moralidad común y compartían ideas que rozaban la locura. Los hombres se hacían llamar. Al principio sus mensajes eran solo palabras cargadas de odio, discursos inflamados sobre superioridad y desprecio hacia quienes ellos consideraban diferentes. Pero había algo magnético en la oscuridad del anonimato, algo que hacía que mis propios prejuicios latentes se intensificaran sin siquiera darme cuenta. Leía cada post con una mezcla de horror y fascinación, como si observara a un animal salvaje tras un cristal. Sabía que era peligroso, pero no podía apartar la mirada. Al principio todo parecía discusión teórica. Los debates giraban en torno a ideologías extremas, teorías conspirativas y chismes sobre personas que no merecían existir, según su retorcida lógica. Cada comentario estaba impregnado de un veneno que se filtraba lentamente en mi pensamiento. A veces me sorprendía a mí mismo justificando ideas que antes me habrían parecido absurdas. La comunidad era cerrada, con reglas estrictas. Cualquiera que cuestionara la narrativa era rápidamente silenciado, insultado o expulsado con humillación pública. Pero lo que comenzó como charlas llenas de rencor, pronto se convirtió en algo mucho más oscuro y tangible. El primer momento que me hizo sentir verdadero miedo fue cuando un usuario comenzó a publicar información privada de personas comunes, direcciones, teléfonos, lugares de trabajo. Al principio eran comentarios burlones, amenazas veladas, pero pronto la violencia dejó de ser solo virtual. Vi cómo otro miembro publicó un video donde destrozaba la casa de alguien, gritando insultos raciales mientras destruía todo a su paso. No era un montaje, se sentía real, crudo, sin filtro. Mis manos temblaban mientras veía la pantalla, incapaz de cerrar la pestaña, atrapado entre la curiosidad y la repulsión. Cada clic era un paso más profundo en un mundo que no conocía límites. Después llegaron los relatos, historias de engaños, de manipulación, de violencia directa. Un usuario describió con lujo de detalles cómo había atraído a inmigrantes a un edificio abandonado, cómo los había torturado y asesinado, y lo peor era su orgullo, la forma en que narraba cada acción como si fuera un trofeo. Yo me sentía paralizado, incapaz de mirar, pero a la vez atrapado por la vorágine de perversidad que se desplegaba ante mí. La línea entre ficción y realidad comenzaba a desdibujarse, y cada post me dejaba un nudo en el estómago, un miedo que no podía expresar fuera de mi habitación. Lo más escalofriante llegó una noche de insomnio. Entré al foro y encontré algo que me dejó sin aliento. Una foto de un niño huérfano. La imagen estaba acompañada de un mensaje. Se ofrece a quien quiera encargarse de él. Mis dedos se congelaron sobre el teclado, la respiración se me hizo corta. No podía creer lo que estaba viendo. Mis propias convicciones, los límites de lo que consideraba aceptable, se desmoronaron en segundos. Era un lugar donde cualquier idea de moralidad era arrancada de raíz. Un espacio donde la crueldad se celebraba y el sufrimiento humano se convertía en moneda de intercambio. Sentí que si no hacía algo me volvería cómplice de esa locura, aunque fuera solo por permanecer allí, observando en silencio. Fue entonces que decidí actuar. No podía involucrarme, no podía ser uno más en aquella cadena de odio. Anónimamente recopilando pruebas, capturas de pantalla y registros de actividad, contacté a las autoridades. La sensación de enviar todo ese material fue extraña. Miedo, culpa, pero también un leve alivio.
como si hubiera tomado la primera respiración después de mucho tiempo bajo el agua. Poco después, la policía logró arrestar a varios miembros del foro. Escuchar que algunos de ellos habían sido detenidos me dio un extraño consuelo, aunque sabía que la mayoría seguiría libres, acechando en algún rincón remoto de la Deep Web, esperando su próxima oportunidad. Pero la traición tiene su precio. Pronto supe que algunos miembros sobrevivientes habían rastreado mi actividad anónima. Cada sonido inesperado en mi puerta, cada mensaje desconocido en mi bandeja de entrada, me llenaba de terror. Comencé a vivir con la paranoia constante, ajustando mi vida a la sensación de que alguien me observaba, que la sombra de los hombres se cernía sobre mí. Dormir se volvió un lujo que rara vez me permitía, y cada notificación en mi teléfono se convertía en un motivo de ansiedad. Mis amigos notaron el cambio, más reservado, más introspectivo, incapaz de compartir siquiera lo que había vivido sin revivir el horror. Con el tiempo, comprendí algo esencial. La Deep Web no es solo un espacio digital, es un reflejo amplificado de las partes más oscuras del ser humano. Allí, el odio crece sin filtros, se reproduce con facilidad, y las ideas más extremas encuentran terreno fértil para florecer. Aprendí a rechazar las ideologías que alguna vez sentí que me pertenecían, a reconocer la peligrosidad de los entornos donde el rencor se normaliza, y a advertir a otros sobre el riesgo de dejarse consumir por ellos. Las palabras pueden ser armas, y en el ciberespacio, incluso las ideas más absurdas o crueles pueden desencadenar acciones devastadoras. Pasaron meses antes de que pudiera acercarme nuevamente a un foro o comunidad en línea, sin sentir escalofríos. Mi perspectiva sobre la vida cambió radicalmente. Lo que antes me parecía trivial ahora me resultaba vital, y lo que antes ignoraba, ahora lo enfrentaba con prudencia y conciencia. Comprendí que la curiosidad sin límites puede llevar a lugares peligrosos, y que la valentía no siempre es heroísmo, sino la capacidad de reconocer cuando un espacio es tóxico y alejarse. La experiencia dejó cicatrices invisibles, una memoria imborrable de lo que el odio puede engendrar cuando se deja crecer sin control. Cada vez que escucho historias sobre jóvenes atraídos por foros extremistas, siento un peso en el pecho. Sé que la línea entre curiosidad y complicidad es delgada, y que un solo clic puede abrir una puerta que no se puede cerrar fácilmente. La Deep Web, con su promesa de anonimato y misterio, es también un terreno donde los peores instintos humanos pueden multiplicarse sin límites, y donde aquellos que buscan venganza, poder o satisfacción depravada esperan en silencio. La lección que aprendí es simple pero dolorosa. El conocimiento sin ética puede convertirse en peligro, y la exposición al odio puede transformar incluso al más inocente en alguien que empieza a normalizarlo. Nunca hablé públicamente de mi experiencia, no porque quisiera ocultarla, sino porque sabía que el riesgo era demasiado grande. Sin embargo, me dediqué a advertir a otros, en conversaciones privadas, en debates, en foros legítimos, sobre los peligros que acechan en ese mundo subterráneo. Aprendí que incluso quienes creen estar inmunes al odio pueden caer en él si no cuestionan lo que leen y lo que sienten. La vigilancia, la prudencia y la empatía se convirtieron en mis únicas herramientas para mantenerme alejado de la oscuridad que una vez me atrapó. Con el paso del tiempo, la sensación de vulnerabilidad se volvió una constante en mi vida. Cada paso fuera de mi rutina habitual era acompañado por un susurro de paranoia. ¿Alguien me observa? ¿Estoy dejando pistas sin darme cuenta? No podía confiar en la seguridad de mi propio hogar. Las cortinas cerradas y los candados reforzados eran recordatorios de que la amenaza, aunque invisible, era real. Los días pasaban mezclando la ansiedad con la necesidad de mantener la normalidad, de fingir que nada había cambiado, mientras cada recuerdo del foro me perseguía como un eco persistente de un mundo que no debía existir. Mi curiosidad inicial se transformó en repulsión activa. Me di cuenta de que, si bien la Deep Web es un espacio de información y conocimiento inaccesible para muchos, también alberga lo más oscuro de la humanidad. Los hombres no eran solo un grupo de personas con ideas extremas. Eran un reflejo de lo que puede surgir cuando el odio se alimenta sin freno, cuando el anonimato ofrece la ilusión de inmunidad, y cuando las mentes jóvenes y vulnerables son arrastradas por la fuerza del colectivo. Comprendí que la sed de pertenencia puede ser más poderosa que la razón, y que el precio de involucrarse en tales espacios puede ser más alto de lo que uno está dispuesto a pagar.
Comencé a estudiar los mecanismos que hacían funcionar a esos foros. Era fascinante y aterrador ver cómo los administradores manipulaban a los miembros, fomentando la competitividad y la violencia, premiando la crueldad y castigando la empatía. Cada hilo, cada post, cada comentario era cuidadosamente diseñado para mantener a la comunidad activa y dependiente de su propia toxicidad. Algunos usuarios eran incentivados a documentar actos violentos, otros a esparcir propaganda y falsedades, y todo estaba codificado para asegurar que el odio se reprodujera sin cesar. Entender esto me dio claridad, pero también miedo. El poder de estas comunidades era tangible, y la facilidad con la que podían corromper a alguien era escalofriante. A medida que trataba de reconstruir mi vida, descubrí que la experiencia me había transformado de maneras que no podía ignorar. Dejé de lado amistades que reforzaban ideas tóxicas. Comencé a leer más críticamente, a cuestionar cada opinión que encontraba, a buscar la verdad detrás de cada noticia y post en línea. La prudencia se convirtió en una segunda piel, y la empatía en un escudo que me protegía de los impulsos de odio que alguna vez habían crecido en mi interior. Aún así, la sombra de los hombres seguía presente. Pequeñas señales, coincidencias extrañas, nombres que aparecían en correos o foros superficiales, me recordaban que la red es vasta y que el mal no desaparece simplemente porque uno se aleje. Un día, mientras caminaba por la calle, vi a un grupo de jóvenes discutiendo sobre teorías conspirativas extremas, compartiendo ideas radicales sin medir sus consecuencias. Sentí un escalofrío al recordar mi propio recorrido por el foro. Me di cuenta de que el peligro no está solo en los sitios escondidos de la Deep Web, sino en cómo la curiosidad, la rabia y la vulnerabilidad pueden ser explotadas en cualquier lugar, en cualquier comunidad que normalice la intolerancia. Decidí entonces dedicar tiempo a la educación, a advertir discretamente a otros, especialmente a jóvenes que podrían caer en la trampa de buscar pertenencia en lugares equivocados. Pero incluso con la conciencia y el cuidado, la paranoia no desapareció por completo. Había noches en las que me despertaba sobresaltado, convencido de que alguien estaba afuera, observando, esperando una oportunidad para cobrar venganza por mi traición. A veces imaginaba figuras encapuchadas merodeando por mi vecindario, o mensajes cifrados llegando a mi teléfono, recordándome que la Deep Web no olvida ni perdona. Aprendí a vivir con el miedo, transformándolo en vigilancia activa, en preparación, en precaución constante. Lo que al principio había sido curiosidad, y luego horror, se convirtió en un sentido agudo de responsabilidad. Nunca permitir que otros fueran arrastrados al abismo sin advertencia. Con el tiempo, mi vida comenzó a reconstruirse lentamente. Las cicatrices psicológicas permanecían, pero también lo hacía la claridad sobre lo que realmente importaba: la empatía, la prudencia, la vigilancia y la capacidad de resistir la presión de los grupos tóxicos. Comprendí que la Deep Web no es solo un lugar de información prohibida, es un espejo oscuro de la humanidad, donde la maldad se magnifica y la moral se distorsiona. Y si uno no está preparado para enfrentar esa realidad, puede perderse en ella para siempre. Finalmente comprendí que mi misión personal no era solo sobrevivir, sino advertir, educar y ayudar a otros a identificar las señales de advertencia antes de que fuera demasiado tarde. Hablar del odio, del extremismo y de la depravación que encontré no era fácil, pero era necesario. Mi experiencia, aunque traumática, se convirtió en un testimonio silencioso sobre los peligros que acechan en los rincones más oscuros de Internet. Un recordatorio de que la curiosidad sin criterio puede tener consecuencias devastadoras. Hoy sigo siendo consciente del peligro que representan aquellos lugares y personas. Cada día es un recordatorio de que el odio crece rápido cuando nadie lo controla, que la violencia se normaliza si se observa demasiado tiempo, y que la Deep Web, con su anonimato y su libertad absoluta, puede ser un terreno fértil para los peores instintos humanos. Aún así, elegí la acción sobre la pasividad, la advertencia sobre la complicidad, la prudencia sobre la curiosidad ciega. Y mientras advierto a otros, mientras hablo de mis experiencias y observo los signos de radicalización en mi entorno, siento que cada historia contada puede ser una línea de defensa contra la oscuridad que acecha en los rincones más ocultos del ciberespacio. Mi historia podría haber terminado de manera muy distinta. Podría haber sucumbido a la fascinación, al miedo, al odio que circulaba sin control.
Pero decidí que no sería parte de ese ciclo de violencia y depravación. Elegí la empatía, la acción consciente y la advertencia constante. La Deep Web me mostró lo peor del ser humano, pero también me enseñó a valorar la ética, la prudencia y la responsabilidad de cada clic, cada interacción, cada elección. Si algo deseo que quienes me escuchan comprendan es esto: nunca subestimen el poder de los espacios ocultos en línea, ni el peligro de normalizar el odio. Y sobre todo, nunca olviden que una sola persona, aunque parezca insignificante frente a la oscuridad, puede elegir romper el ciclo, denunciar el mal y proteger a otros. Aprender a discernir entre curiosidad y complicidad es vital, y actuar cuando se reconoce el peligro es lo que puede salvar vidas. Por eso hoy comparto mi historia no por notoriedad, sino como advertencia y guía. La Deep Web no es un juego, el odio no es una broma, y la indiferencia puede ser cómplice de lo más terrible. A quienes me escuchan les digo: sean conscientes, sean críticos y sobre todo elijan siempre la luz frente a la oscuridad. Y si te ha parecido útil esta historia y quieres aprender más sobre cómo protegerte y entender los riesgos de Internet, suscríbete y comparte este testimonio. Aprender a navegar con prudencia es la mejor defensa contra los hombres del odio. Brian siempre había sido un joven que se movía con más comodidad entre teclados y pantallas que entre personas. La soledad no le pesaba. Era un refugio cuidadosamente construido donde los ruidos del mundo exterior no podían alcanzarlo. Pasaba horas explorando foros y chats oscuros, los rincones menos visibles de Internet, donde podía ser él mismo sin tener que cargar con las máscaras sociales que tanto detestaba. La Deep Web, con sus laberintos de anonimato y secretos, le ofrecía una sensación de poder. Podía escoger qué mostrar, qué ocultar y a quién acercarse. Y fue allí, entre las salas de chat con nombres en clave y usuarios ocultos bajo seudónimos extraños, donde apareció Patricia. Al principio, Patricia parecía un espejismo, una presencia que Brian apenas podía creer que existiera. Tenía una forma de escribir ligera, divertida, que contrastaba con la seriedad con la que él solía expresarse. Compartían intereses que iban más allá de lo superficial, música que apenas conocía a alguien fuera de ciertos foros, películas extrañas que nadie en su vida real apreciaba, teorías conspirativas que desafiaban la percepción común. Cada mensaje recibido hacía que Brian sintiera que alguien lo entendía verdaderamente, que no estaba solo en su forma de ver el mundo. Los días pasaban y las conversaciones se volvían más íntimas. Hablaban de sueños y miedos, de frustraciones que Brian jamás había confesado a otra persona. Patricia era un refugio, alguien que parecía absorber sus inseguridades sin juzgarlas, y eso le daba una seguridad que nunca había experimentado. Después de semanas de intercambios nocturnos, de risas compartidas y confesiones secretas, surgió la idea de encontrarse en persona. No era un parque concurrido, ni un café ruidoso. Era un parque abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar que parecía alinearse perfectamente con su necesidad de espacio y anonimato. La noche antes de la cita, Brian no pudo dormir. Su mente se debatía entre la emoción y la ansiedad. Revisó cada mensaje, cada detalle, preguntándose si estaba tomando la decisión correcta. Pero había algo en Patricia que lo empujaba a ir, algo que le decía que no podía dejar pasar la oportunidad de ver si la conexión era real, si la voz detrás de las palabras correspondía a la persona que imaginaba. Al llegar al parque, la sensación de desolación se intensificó. Las farolas parpadeaban, y las sombras de los árboles dibujaban figuras extrañas en el pavimento agrietado. Brian se sentó en un banco y miró a su alrededor. Patricia aún no llegaba, y cada crujido de las hojas secas hacía que su corazón se acelerara. Fue entonces cuando lo vio. Un anciano extraño, encorvado, y con una expresión difícil de leer, que parecía observarlo con atención. Al principio pensó que era paranoia, pero algo en la manera en que aquel hombre lo seguía con la mirada lo hizo sentir incómodo, vulnerable. Intentó concentrarse en el teléfono, revisando los mensajes anteriores y esperando la notificación de Patricia. Pero nada llegaba. Cada segundo que pasaba estiraba la tensión hasta casi un límite insoportable. Brian se levantó, recorriendo el parque con pasos cautelosos, intentando no mostrar que estaba inquieto. Miró detrás de los arbustos y bancos, buscando la figura de Patricia, y nada. La presencia del anciano se hacía más evidente.
siempre a la distancia, pero siempre allí, como un espectador invisible que no debía estar. Brian sacó el teléfono con manos temblorosas. Había un número que Patricia le había dado, uno que nunca antes había marcado. Al marcarlo, el tono resonó por la calle vacía, y un escalofrío le recorrió la espalda cuando una voz ronca cargada de malicia respondió. La voz no era la de Patricia. Era otra, más profunda, más peligrosa, y cada palabra estaba impregnada de una intención siniestra. Aquella voz dijo un nombre que Brian no podía creer. Patricia. Todo se vino abajo de golpe. Cada conversación, cada mensaje, cada momento compartido en la Deep Web se revelaba ahora como una manipulación cruel. La persona con la que había confiado sus miedos y secretos no existía. Brian sintió una mezcla de furia, miedo y traición que lo paralizó por un instante. La escena del parque se transformó en un laberinto de paranoia. Los árboles se convertían en figuras amenazantes. La brisa nocturna parecía susurrarle advertencias que no podía ignorar. Acto seguido, un impulso lo llevó a reaccionar sin pensar. Atacó, forcejeó y huyó, dejando atrás la sensación de seguridad que había buscado durante tanto tiempo. Al regresar a casa, la realidad lo golpeó con fuerza. Lo primero que hizo fue borrar cada rastro de Patricia en la sala de chat, cerrando ventanas, eliminando historiales, asegurándose de que no quedara ni un mensaje que pudiera reabrir heridas. Sin embargo, la sensación de vulnerabilidad persistía, más intensa que nunca. La Deep Web, que antes había sido un refugio, un espacio donde Brian podía ser él mismo, se había transformado en un terreno hostil, un lugar donde los límites entre lo real y lo falso se desdibujaban, y donde las identidades podían ocultar intenciones tan perturbadoras como inesperadas. Cada noche siguiente, Brian se encontraba revisando cada sombra en su apartamento, cada sonido extraño que rompía el silencio, preguntándose si aquel anciano, aquel impostor, había dejado alguna marca más allá de lo visible. La traición había sido profunda, pero también le había enseñado algo que nadie podía transmitirle. La confianza en la Deep Web debía ser medida con cautela, que detrás de las palabras amables podía esconderse la manipulación más cruel. Brian sabía que debía reconstruirse, recuperar la seguridad que había perdido y aprender a navegar de nuevo, pero esta vez con una mirada más crítica, más consciente del peligro que acecha en cada rincón digital, donde el anonimato es la regla y la sinceridad, una ilusión. El eco de aquella experiencia lo perseguía incluso en sueños. Soñaba con salas de chat interminables, con avatares que cambiaban de rostro mientras conversaban con él, con voces que imitaban a Patricia, que se reían de sus dudas y temores. A cada despertar, Brian sentía el peso de la traición y la paranoia, la mezcla perfecta que lo mantenía alerta y ansioso. La Deep Web ya no era un juego ni un refugio, era un espacio donde la vigilancia invisible y el engaño podían aparecer en cualquier momento, donde cada encuentro podría convertirse en una prueba de resistencia emocional y mental. La sensación de aislamiento se intensificaba, pero también lo empujaba a aprender. Brian comenzó a estudiar más a fondo los mecanismos de anonimato, a comprender cómo los impostores podían crear identidades tan convincentes que incluso las personas más cuidadosas podían caer en la trampa. Cada mensaje recibido, cada foro explorado, cada usuario con un perfil creíble se analizaba con meticulosidad. La experiencia con Patricia, aunque devastadora, le había enseñado que la atención a los detalles era crucial en un entorno donde la apariencia puede ser totalmente engañosa. Mientras tanto, en la periferia de su conciencia, la imagen del anciano permanecía, implacable. No era solo un recuerdo, era un recordatorio constante de que incluso la curiosidad más inocente podía convertirse en una trampa. Brian entendió que la Deep Web no era un lugar de diversión o simple exploración, era un ecosistema de riesgos, donde la ingenuidad podía ser castigada y la confianza manipulada con facilidad. La línea entre la fascinación y el peligro se volvió borrosa, y cada visita a un chat o foro se sentía como caminar por un campo minado, donde cada mensaje podría ser una bomba emocional esperando estallar. Y así, entre la soledad de su habitación y las sombras del parque abandonado, Brian comenzó a reconstruir su relación con el mundo digital. La experiencia con Patricia le enseñó que incluso los lugares que prometen anonimato y seguridad pueden albergar engaños sofisticados,
y que cada conexión humana en línea debía ser evaluada con precaución extrema. El aprendizaje fue duro, pero necesario. Cada lección adquirida fortalecía su capacidad de discernir entre lo real y lo falso, entre lo sincero y lo manipulador. Brian había pasado días sumido en un estado de alerta constante, revisando cada sonido, cada sombra, cada notificación de su computadora. La Deep Web había dejado de ser un refugio para convertirse en un campo de desconfianza, donde cada conexión era una posible trampa. Sin embargo, había algo en su interior que ya no quería ceder, una mezcla de indignación, resiliencia y determinación que lo impulsaba a recuperar el control de su vida y de su seguridad digital. Una noche decidió enfrentar el miedo de manera directa. Con su computadora encendida, rastreó el número que le había dado Patricia hasta un servicio en la Deep Web que conectaba a los usuarios con identidades falsas y perfiles anónimos. Lo que descubrió no fue solo un impostor solitario, sino una red entera de cuentas creadas para manipular y atrapar a personas como él. El anciano del parque era solo la manifestación física de un plan mucho más amplio, un manipulador que había estudiado sus hábitos y vulnerabilidades durante semanas. Brian sintió una mezcla de miedo y claridad. La realidad era dura pero también liberadora. Había visto hasta dónde podía llegar la manipulación en un entorno donde la identidad es maleable. Con determinación comenzó a cerrar las cuentas falsas, a borrar rastros, a fortalecer su anonimato, pero esta vez no por escapismo, por precaución y aprendizaje. Había aprendido que la confianza debía ganarse con pruebas, no con palabras en un chat, y que la soledad que él apreciaba debía combinarse con vigilancia y cautela. Finalmente, Brian salió de su apartamento y caminó hacia el parque abandonado. Esta vez no para encontrarse con nadie, sino para confrontar el lugar donde la ilusión lo había atrapado. Las sombras ya no lo intimidaban. Comprendía que la amenaza no estaba en el parque, sino en la mentira que se había tejido alrededor de su confianza. Respiró profundo, dejando que la noche lo envolviera, y por primera vez en semanas, sintió un peso menos en sus hombros. Había sobrevivido, había aprendido, y había recuperado algo más valioso que la seguridad: su capacidad de discernir y protegerse en un mundo digital que podía ser tan hermoso como peligroso. Mientras caminaba hacia la salida del parque, su teléfono vibró con un mensaje desconocido. Por un instante la tensión volvió, pero esta vez Brian sonrió con calma. Había aprendido a no dejarse atrapar por la primera apariencia, a evaluar antes de confiar, a reconocer que la Deep Web podía ofrecer conexiones auténticas, pero solo si uno navegaba con ojos abiertos y mente alerta. Con un último vistazo al parque y al cielo nocturno, Brian apagó su teléfono y continuó caminando, consciente de que la lección más dura había terminado, pero que la vigilancia, la prudencia y la resiliencia serían sus compañeras para siempre. El aprendizaje de Brian era claro: la Deep Web puede esconder amistades, secretos y traiciones, pero quien entiende sus reglas puede navegarlas sin perderse. Y tú que me lees, recuerda siempre: suscríbete y mantente alerta, porque incluso en los rincones más oscuros de la red, la información y la prudencia son tu mayor defensa.